Que el Señor les bendiga y que esté con ustedes. Muchas gracias. Hace un par de años, no hace mucho, menos de 2 años, un comunicado oficial del Frente Amplio en su página web decía, en Chile, ¿no? Desde la Directiva Nacional del Frente Amplio expresamos nuestro compromiso con el abordaje de la situación de seguridad que enfrenta el país. Respaldamos la estrategia del gobierno y los anuncios realizados, los cuales deben ser apoyados transversalmente con una mirada de Estado, sin aprovechamientos políticos. Garantizar la seguridad a toda la población supone acciones decididas hoy, así como no perder de vista que en el corto y mediano plazo la inversión en prevención nos permitirá evitar que la cultura criminal prolifere. Por otra parte, el Partido Comunista de Chile había manifestado públicamente, por medio de varios de sus líderes, su preocupación por el aumento de la violencia y la criminalidad y hacía un llamado a fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad. Así también había definido su total apoyo a las medidas del gobierno para hacer frente a la delincuencia y a la violencia. Bueno, durante la cuenta pública de este año 2025, el presidente de la República, Gabriel Boric, afirmó que su gobierno, del cual son parte esencial justamente el Frente Amplio y el Partido Comunista, ha impulsado y aprobado más de 60 leyes en materias de seguridad. Y dijo literalmente esto, comillas, este mismo Congreso, o sea, ustedes, les dice a los congresistas, han aprobado más de 60 leyes que han permitido modernizar nuestra institucionalidad ante las nuevas formas de delito y la mayoría de estas iniciativas han tenido un apoyo transversal. No me voy a meter en política, solamente estoy usando un ejemplo que podría ser cruzado. ¿Cuál es la verdad? Bueno, ambos partidos, parte del actual gobierno en su gran mayoría, en realidad han rechazado las 60 leyes sobre seguridad que su mismo gobierno ha presentado. O sea, a la hora de los discursos, de hablar, dijeron que estaban preocupados y comprometidos con una agenda de seguridad, esa agenda que pusiera freno a la delincuencia. Pero a la hora de las votaciones, o sea, de las acciones, votaron en contra de dichas leyes. Por cierto, esto ha pasado de una u otra forma en toda la fauna o espectro político del país, lo que caracteriza hoy en día, lamentablemente, y estábamos orando esta mañana sobre eso, la deshonestidad intelectual, o dicho de otra forma, como lo diría Jesús, la hipocresía de la clase política. ¿Qué frase famosa podría desafiar esta forma de hipocresía donde se habla de una manera, pero se actúa de una manera contraria? Bueno, hay una frase que lo ilustra muy bien, que dice, obras son amores y no buenas razones. Uno puede hablar mucho, pero a la hora de los que hubo, a la hora de lo concreto, es donde se notan las cosas. Vamos a continuar con nuestra serie sobre la primera carta de Juan. Un tema central y relevante en esta carta, y le voy a pedir a Felipe que nos muestre por favor el texto que leímos de la primera carta de Juan, porque un tema central y relevante de esta carta es el amor. Y como sabemos, el amor como verbo requiere ser expresado a través de acciones concretas, porque el verbo es una palabra que contiene acción. Una frase, evidentemente el verbo es la acción. Por lo tanto, uno puede decir muchas cosas, pero estas tienen que estar refrendadas exactamente en las acciones. No solamente hablar, sino que lo que hacemos esté conectado con lo que decimos, con nuestra fe. ¿Qué dicen los versículos 18 a 24? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto sabemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Amados, dice Juan, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos las cosas que le son agradables. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Dios nos ha amado. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. Ahora, quiero comenzar haciendo un resumen de lo que vamos a tratar esta mañana. ¿De qué trata este texto? Y esta última parte del capítulo 3 nos presenta dos cosas. Nos presenta algunas cuestiones que son implícitas y otras que son explícitas. Varias cosas
detrás de las palabras explícitas del texto resuenan de manera implícita. Entre ellas, que Dios, quien envía el Espíritu Santo, estaba haciendo nacer creyentes, creyentes nuevos en todas partes, y que es la acción del Espíritu Santo que hace que las personas crezcan espiritualmente. Esto resuena detrás del texto. ¿Mm? Aquellas personas nacidas de nuevo tendrán el anhelo de agradar a Dios y ser guiados por su Espíritu, y es evidente que las buenas acciones van a fluir de cristianos vivos, no de aquellos que están dormidos. Y ciertamente que la oración también es un tema central como respuesta a entender la promesa de Dios y quiénes somos nosotros dentro del plan de Dios. Pero también nos muestra de manera bastante sutil que Satanás envía mensajes de culpabilidad que hacen a muchos cristianos dudar si en realidad son cristianos o no. También está implícito esto acá. De aquí viene una promesa maravillosa que Juan nos la recuerda y lo hacen de manera explícita, que Dios es mayor que nuestro corazón o que nuestro entendimiento, y que muchas veces no logramos entender que hay ciertas claves para reconocer que a pesar de nuestras caídas, seguimos siendo cristianos. Por lo que este mensaje nos va a ayudar a encontrar la confianza que necesitamos en Dios mismo, no en nosotros. Comencemos entonces con lo que dice el versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Juan está haciendo un llamado para que los cristianos dejen cualquier eventual hipocresía. En esa época, como ahora, hablar sin actuar o hablar y actuar en contra de lo que se dice es lo que define a mucha gente. ¿Cuántas veces, por ejemplo, sabemos de parejas que en las redes sociales se juran amor eterno y que al poco tiempo se están engañando? Pero esas actitudes no engañan a las personas. Incluso frente a la inconsistencia de muchos que dicen ser cristianos, los no creyentes pueden como oler la hipocresía religiosa desde lejos. Decimos amar, pero no actuamos amando. Es como decía Santiago, si alguien tiene necesidad y tú le dices, Dios te bendiga, pero no haces nada para ayudarle en su necesidad, eso es una religión hipócrita. Y Santiago define que eso incluso sería una fe muerta. Con esos términos lo usa. Como hace 2000 años y aún hoy, las acciones de las personas por otras personas muestran lo que en realidad piensan de las personas. Por eso es que Juan les dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Otra versión dice, amemos con obras y en verdad. Ahora bien, existe una relación interesante entre lo que dice Juan y Santiago. Y si bien Juan pone sus palabras en el contexto del amor, Santiago considera el mismo aspecto, pero en relación con la fe. ¿Qué relación hay entre las afirmaciones de Juan y de Santiago? La relación es que el amor y la fe tienen esto en común. Tanto la fe como el amor necesitan hechos, necesitan obras, necesitan acciones concretas para probar su carácter verdadero. Las personas pueden decir te amo, incluso te amo mucho, pero si esas palabras no están acompañadas de acciones que van en bien de las personas a quienes se les dicen, en realidad son mentiras. Las palabras de amor que nunca se traducen en hechos carecen de valor. Por ejemplo, muchos hombres golpean a sus esposas y luego les dicen que las aman. Otros, en nombre del amor, usan a sus hijos para hacer daño al padre o a la madre de sus hijos. Podríamos mencionar muchos casos similares y posiblemente nosotros mismos conocemos algunos de esos casos. Y no debemos olvidar que una prueba del amor verdadero es que el amor siempre, siempre, siempre busca el bien de los demás. Pablo escribe en 1 Corintios 13:7, el amor siempre protege, siempre confía, siempre espera, siempre persevera. Amar es el acto de dar lo que tengo, de lo que hago y de mí mismo a otra persona.
El amor, desde la perspectiva de la palabra de Dios, siempre da. Y eso se traduce en acciones concretas. Y da no esperando recibir a cambio para seguir dando. A ver, si tú me sigues amando, entonces yo te voy a seguir amando. Pero ¿no es acaso el ejemplo de Jesús mismo? Ahora, ¿qué pasa en la iglesia cristiana hoy? Hoy en día, muchos matrimonios, incluso, y estoy hablando del contexto de la iglesia, se divorcian. Otros, otros mejor ni se casan para tener una puerta de escape ante su propia indisposición a hacer que sus palabras de compromiso hasta la muerte se conecten con su verdadera disposición o falta de disposición a cumplir como obra concreta con esa promesa. Y es evidente que la cobardía de uno de los dos que finalmente corre, separándose de aquel a quien decía con sus propias palabras amar, va a producir dolor y va a producir amargura en otros, partiendo la mayor parte de las veces con los hijos, a quienes dicen ambos amar. Palabras, tan solo palabras, dice la canción, no sé, es una canción de mi época. Palabras que no evitan sino profundizar la amargura. Parejas que cuando se juraron amor eterno frente a Dios, recuerdan hasta que la muerte los separe, a pesar de esas palabras, son hoy en día indiferentes en su acción concreta al dolor que el divorcio o la separación provoca. Dice un autor que, comillas, el amor se desvaneció porque no podía florecer en un ambiente en el cual siempre se toma y nunca se da. El amor solo puede prosperar en un ambiente donde se le permite dar, porque el amor genuino es dar con sacrificio. Ese es el modelo de Cristo. Y es el mismo ejemplo, lo vemos en Dios, en su propia persona y en su carácter. El maravilloso carácter de Dios en esa disposición a dar. Dios, el mismo autor Juan, acerca de Dios dice que amó Dios tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Y fue Jesús mismo quien entregó, quien dio su vida por amor. Ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo que un cristiano debería seguir. Y no solo palabras, tan solo palabras. Si solo, por ejemplo, si solo esta mañana tomáramos solamente el versículo 18 de esta primera carta de Juan en el capítulo 3 y lo aplicáramos de verdad en nuestras vidas como matrimonios, recordando que el núcleo central de la familia es el matrimonio. Si de verdad esto lo aplicáramos en nuestros matrimonios y a partir de ahí en nuestras familias, ¿cuán diferentes serían las cosas? Pensemos un momento a la luz de este versículo cómo eso nos afecta. Pensemos qué espera el Señor en el matrimonio. Espera Dios que el esposo y la esposa se den el uno al otro, se respeten y se amen mutuamente hasta el punto de estar dispuestos a dar la vida el uno por el otro. Cuando el esposo y la esposa se cuidan tiernamente el uno al otro, imitando el ejemplo de Cristo con su amor de sacrificio, lo que van a experimentar es que Dios los mantiene unidos en el amor matrimonial y bendice su hogar y su familia con años de fidelidad conyugal, cumpliendo su propósito divino, siendo los dos uno en Cristo. Y saben que esto al final de cuenta es lo que en realidad trae la felicidad. Entonces Juan lo que apunta aquí a que las palabras que decimos como creyentes deben ser coherentes con nuestras acciones. Y más aún, que cuando usamos nuestra lengua para decir algo, esto debe estar en línea con la verdad de la palabra de Dios mismo. En otras palabras, como dice Kistemaker, las palabras y la lengua encuentran su contrapartida en las obras y en la verdad. Ahora, es significativo que Juan termina este versículo 18 con la palabra, nótenlo, verdad, para recordarnos a Jesús, que es el supremo ejemplo del amor, quien dijo, yo soy la verdad. Los hijos de Dios debemos amar no solo de palabras, sino con acciones concretas y de verdad, alineados con la palabra de Dios, alineados con Cristo mismo. Ese es el desafío, pero no es lo que pasa en la vida de muchos cristianos. Ahora, notemos por favor lo que dice el versículo 19.
Y en esto conocemos o sabemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de Él. La nueva versión internacional, nueva versión dice, en esto sabremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestro corazón ante Él. Hay un comentarista del siglo pasado, Berkeley, que decía que no se puede evitar que surjan dudas en el corazón humano de un creyente acerca de si es salvo o no. ¿Te has preguntado alguna vez si realmente eres salvo? Bueno, cualquier persona con una mente y un corazón sensibles a veces se pregunta si realmente es cristiano. Y la prueba que ofrece Juan para estar seguros es bien simple. ¿Cuál es la prueba si de verdad soy un verdadero cristiano nacido de nuevo? Es el amor. Si sentimos, por ejemplo, que brota el amor hacia nuestros semejantes dentro de nuestro corazón, pero a la manera de Dios, podemos estar seguros de que el corazón de Cristo está trabajando en nosotros. Si no somos insensibles ante las necesidades de otros y anhelamos de manera genuina, sin recibir ninguna retribución a cambio, ni de los hombres ni de Dios mismo, es que Dios está actuando en nosotros. Y eso nos va a dar una seguridad. La semana pasada, el día viernes, les comento muy brevemente, no tenía pensado hacerlo, pero creo que es bueno. Como concilio estuvimos conversando sobre el envío de ayuda a Cuba. Y tenemos algunas complicaciones ahí por situaciones que han ido pasando. Pero saben que al final todos estábamos de acuerdo en que no podemos quedar insensibles frente a la necesidad de gente que está pasando hambre. Y ahora, claro, en ocasiones los creyentes se sentirán inquietos en su conciencia y hasta podrían llegar a dudar de su salvación. Sin duda, esas son crisis de fe. Y cuando estas crisis llegan, hay dos maneras de recuperar nuestra seguridad. Una es cuando revisamos nuestras vidas en busca de evidencias del amor genuino que hemos tenido hacia otros creyentes. El versículo 19 tranquiliza nuestros corazones al encontrar ejemplos específicos de cuando hemos amado a nuestros hermanos aún de manera sacrificial. Hemos ido en ayuda aún que no nos sobraba, porque no puedo quedar insensible. Por cierto, que muchas veces vamos a encontrar que a pesar de eso, estamos lejos del estándar de la santidad de Dios. Pero también debemos reconocer que aunque estamos lejos de nuestra santificación completa, Dios sí nos ha hecho avanzar mucho también en esta santificación. Porque ya no somos como éramos antes. Ya no sigue para nosotros significando lo mismo el pecado o el pecar. Sí, hemos caído en pecado todos, pero ya no nos da lo mismo. Y eso es una evidencia clara de que Dios está actuando. Pero aquí viene la segunda ayuda en el versículo 20 que nos da la base de nuestra seguridad. Y esa base es Dios mismo. Versículo 20. Porque si nuestro corazón nos reprende, Dios nos recuerda es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Él es el que tiene la última palabra. La NBI es mucho más dura en esto. Dice, en cualquier momento que nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que si nuestro corazón nos reprende, es porque el Espíritu de Dios que vive en nosotros nos está dando la convicción de pecado. O sea, que estamos siendo afectados por algo que nos está alejando de Dios en esos momentos. Y Dios nos quiere tener cerca, por lo que actúa en nosotros la gracia divina para acercarnos nuevamente a Él. Y Dios, quien sabe todas las cosas, es mayor que nuestro corazón. Debemos creerle más a Dios que a nuestro corazón y a nuestro pensamiento, porque nos da la seguridad de que Él nos ha perdonado si aceptamos confesar nuestro pecado y poner nuestro pecado a los pies de Cristo. O sea, somos perdonados solo a través de la obra de Cristo. Dios nos perdona, pero cuando nos ve redimidos en Cristo. Tenemos que creer más en lo que dice Dios que en lo que dice nuestro pensamiento, en las dudas que tenemos en nuestro corazón, cómo nos sintamos. Como cristianos, nos debemos sujetar a un verdadero autoexamen. Sabemos que somos hijos de Dios y que como tales debemos esforzarnos para amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
Claro, a veces fracasamos en este intento de amar a nuestro prójimo y entonces nos turba una conciencia acusadora. Y de hecho el enemigo mete su colita ahí, ¿no es cierto? No, si no es tanto como dice ser. Pero cuando caemos en pecado y nuestras conciencias nos acusan por nuestra falta de amor hacia nuestro hermano o hermana, no nos debemos desesperar como si estuviésemos perdidos. ¿Por qué? Porque lo que dice Dios es que no estamos condenados, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Ahora, notemos por favor la segunda parte de ese versículo 20. Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Como dice este versículo, Dios es más grande o mayor que nuestro corazón y lo sabe todo. Ahora, ¿qué significa esto? Ser mayor en términos prácticos en relación con otros significa que en esas ocasiones, cuando nuestra conciencia nos oprime y hace que pongamos dudas de nuestra relación con Dios, todavía podemos volvernos a Dios porque es más grande para perdonarnos que nosotros para pecar. Porque Él es mayor que nuestra debilidad y en nuestra debilidad es donde Él se hace fuerte. Dado que Dios es mayor que nuestros corazones, Él nos va a mostrar misericordia cuando vayamos a Él. Nos va a consolar y nos va a confirmar que sí somos sus hijos. Yo no sé si esto les da paz, pero a mí sí. Debemos volver al gozo que dice David en el Salmo 51. Señor, vuélveme al gozo de tu salvación. No es que la haya perdido, he perdido el gozo, pero no la salvación. Volver a la paz que menciona Cristo, que el mundo no entiende. Entender la seguridad de la cual escribe Pablo en Romanos 8, que nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Así, nuestros corazones, con el conocimiento que debemos tener de que pertenecemos a Dios y de que tenemos libre acceso al trono de Dios, entonces nuestros corazones pueden descansar y tener la certeza de que su gracia es mayor. Y en cuanto a que Dios lo sabe todo, ¿saben qué sabe Dios de nosotros? Él sabe y conoce incluso los pecados que nosotros mismos ignoramos. Y a pesar de ello, promete aceptarnos. Claro que no basado en nuestra rectitud. Nos acepta en la justicia de Cristo que se nos imputó a nosotros cuando nacimos de nuevo. No nos va a perder. Lo que Dios llevó a los pies de Cristo, eso no se va a perder y nosotros hemos sido llevados a los pies de Cristo. Nuestra seguridad está en Él, no en nosotros. Entonces, cuando nuestro corazón en momentos nos condena, debemos escuchar la promesa de Dios de que Dios recibe a quien se arrepiente y que de manera humilde pone su confianza solamente en Cristo Jesús. Ahí está la base fundamental de nuestra seguridad. Juan 6:37 dice, todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo, dice Jesús, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final, y se refiere a nosotros. Porque la voluntad de mi Padre es que todo aquel que ve al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo voy a resucitar al día final, dice Jesús. Nuestro corazón le pertenece a Dios. Nuestro corazón, hermanos, está libre de condenación porque dependemos de Él y no de nosotros. ¿Se pierde nuestra salvación? Si fuera nuestra, claro. Pero es de Él, no nuestra. Juan escribe estas palabras tranquilizadoras. Dios es mayor que nuestros corazones y conoce todo. Esto quiere decir que como cristianos siempre podemos ir a Dios, que nos conoce mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos. David da testimonio de esta verdad. Recuerda el Salmo 139 que Estela nos leyó al principio. Él, al final del Salmo 139, eleva esta oración. Oh Dios, examíname, conoce mi corazón, ponme a prueba, reconoce mis pensamientos y mira si voy por el camino del mal
y guíame tú por el camino eterno. El pasaje quiere decir, por tanto, lo siguiente. Sí, es cierto, nuestra conciencia nos condena, eso es inevitable, pero Dios está por encima de nuestra conciencia. Él sabe todas las cosas. Él no solamente conoce nuestros pecados, también conoce nuestro imperfecto amor, nuestros anhelos, la nobleza que nunca desaparece del todo en sus hijos. Conoce nuestro arrepentimiento, conoce nuestras debilidades y la grandeza de su conocimiento. Y por la grandeza de su conocimiento, Él es capaz de perdonar incluso antes de nosotros pecar. Es este mismo conocimiento que Dios tiene de nosotros lo que nos da esperanza. Tomás de Kempis escribía en una obra maravillosa que es El carácter de Cristo, la imitación de Cristo, decía, el hombre ve la obra, pero Dios conoce la intención. Dios conoce lo que está en nuestro corazón, en nuestra mente, nuestro anhelo por servirle aunque seamos imperfectos. Dios no nos abandona. Los hombres nos pueden juzgar solamente por nuestras acciones, pero Dios nos juzga por las aspiraciones que nunca se concretaron en acciones, que nunca logramos hacer, pero que queríamos hacerlas por la gloria de Dios, por los sueños de servir a Dios y que nunca se hicieron realidad. Pero Dios sabía la intención que había en tu corazón y en el mío. La pregunta entonces que debemos hacernos es si realmente confiamos en Dios. Porque si confiamos en Dios, entonces vamos a obedecer sus mandamientos. Y si confiamos en Dios, entonces vamos a amar al prójimo. Ahora bien, si nos cuesta confiar en Dios, entonces podemos pedir a Él que su Espíritu Santo actúe en nosotros para que aumente nuestra confianza en Él. Señor, aumenta mi fe en ti, debería ser nuestra oración diaria. Por cierto que esto solo actúa si somos genuinos en nuestra petición para querer agradarle a Él. Vamos brevemente al versículo 21, por favor. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, descansemos, confianza tenemos en Dios. Porque una conciencia limpia nos lleva a tener confianza en Dios, pero nuevamente es una conciencia limpia por medio de Cristo, de lo que Él ha hecho. Si estamos seguros que Cristo vive en nosotros, entonces nuestra intimidad con Dios aumenta y nuestra disposición a hablar con Él por medio de la oración aumenta también. Por eso es que el versículo 22, el siguiente, dice, y recibiremos como consecuencia al anterior, versículo 22, y recibiremos de Él todo lo que le pidamos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos las cosas que le son agradables. Por eso dice que lo que le pidamos recibiremos porque guardamos sus mandamientos. Ahora, aquí tenemos que ir con cuidado. Aquí existe una conexión directa entre la obediencia a Dios y la respuesta a nuestras oraciones. Porque si estamos obedeciendo a Dios y la respuesta a nuestras oraciones son justamente la voluntad de Dios. Nuevamente, porque si estamos obedeciendo a Dios, sin duda nuestras oraciones estarán alineadas con su voluntad. Y vamos a pedir entonces conforme a su voluntad, si estamos en obediencia. No es que sea un requisito, sino una consecuencia. Y así vamos a hacer lo que le agrada a Dios y vamos a pedir que Él haga su voluntad en nosotros. Debo aclarar esto, a ver, cuando Juan escribe y recibimos de Él cualquier cosa que pidamos, lo que está haciendo Juan aquí es eco de las palabras que él mismo escuchó la noche en que Jesús fue entregado. Cuando Jesús dice a sus discípulos, cuando se estaba despidiendo, yo haré cualquier cosa que pidan en mi nombre para que el Hijo pueda traer gloria al Padre. Pueden pedirme cualquier cosa en mi nombre y la haré. Ahora, ¿cualquier cosa? Qué promesa, ¿no? Cualquier tipo de cosa que pidamos la recibimos de Dios. O sea, Dios contesta todo tipo de oración, todo tipo de pedido. Podemos hacer una especie de lista de deseos, como cuando Estela me manda al supermercado con una lista de compras en el WhatsApp. No. Lo que dice Juan
recordando la promesa de Jesús, tiene que ver solamente con las peticiones que están de acuerdo con su voluntad y que son para su gloria. ¿Recuerdan el estudio que vimos sobre eso? ¿Para qué pedimos? Por eso Juan escribe, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Entonces la consecuencia natural es que Dios responde a esas oraciones. ¿Está Juan declarando aquí un requisito para que una oración sea contestada? No. Obedecer los mandamientos de Dios es algo que nunca debe hacerse por obligación o con el propósito de recibir una recompensa. El cristiano cumple la voluntad de Dios con un corazón alegre que lo que expresa es gratitud por la bondad de Dios. Juan lo que está diciendo es que cuando obedecemos sus mandamientos, estamos haciendo lo que le complace a Dios y por lo tanto nos alineamos incluso en nuestras oraciones con su voluntad. Entonces, al añadir la frase y hacemos lo que le agrada, Juan lo que está haciendo es descartar la idea de mérito. Complacer a Dios es algo que proviene del amor y de la lealtad. Entonces, implícitamente, Juan hace que sus lectores recuerden a Jesús. Durante su vida terrenal, Jesús siempre buscó agradar al Padre haciendo su voluntad. Jamás, jamás Jesús en oración pidió algo al Padre que no fuese conectado con su propia voluntad. ¿Lo recuerdan? ¿Son así nuestras oraciones? El fundamento de una oración contestada no es la obediencia ciega, sino un deseo de agradar a Dios con amor fiel y orientado a Cristo. Y Dios entonces satisface nuestros pedidos a causa de que estamos pidiendo su voluntad, porque estamos en comunión con Él y porque entendemos que hay una comunión entre el Padre y el Hijo. Por eso es lo que viene a continuación en el versículo 23. Este es su mandamiento, dice. Versículo 23, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Dios nos lo ha mandado. Aquí Juan nos dice que se puede resumir lo que Dios desea de nosotros en puntos sencillos. ¿Qué es lo que Dios desea de ti y de mí? Uno, y es lo que nos dice el texto, que creamos en su Hijo Jesucristo. Y dos, que nos amemos unos a otros. Ahora, esto quiere decir algo más, que esto no sean solamente palabras, sino acciones concretas. En esto conocerán que son mis discípulos, decía Jesús, si tienen amor unos por otros, no si se dicen amar, sino si tienen amor. Juan 13:35. Cuando cumplimos esto, nuestro sentido de identidad en Cristo y de unidad con Cristo se fortalece. Y allí se cumple lo que el verso 24 nos va a decir, que vivimos en Él y Él en nosotros. O sea, somos parte de su cuerpo y Él mora en nosotros. La confianza personal en Cristo es tan importante como el comportamiento correcto, como la acción correcta. Ahora, quiero que nos tomemos un momentito, por favor, para ver lo que significa cada uno de estos dos pequeños puntos. Primero, Dios espera de nosotros que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Por cierto, que Juan no se refiere solo al nombre por el que se conoce a una persona, sino a la naturaleza y el carácter de esa persona. Porque el nombre representa y caracteriza quién y cómo es. De hecho, Jesús, el Cristo, significa el Señor salva. El Señor es Salvador. Así que creer en el nombre de Jesucristo quiere decir creer en la naturaleza y el carácter de Jesucristo como Salvador y Señor. ¿Crees en Cristo como tu Señor y como tu Salvador? Quiere decir que creer que Él es el Hijo de Dios, que Él está en una relación con Dios de una manera que nadie ha estado y que Él es tu Señor y que Él es tu Salvador y que es el único que puede revelar perfectamente la naturaleza de Dios mismo y que es el Salvador de nuestras almas. Creer en el nombre de Jesucristo es aceptarle como Él es. Él es el Señor que salva. ¿Crees en eso? Pero en segundo lugar, Dios espera que nosotros nos amemos unos a otros, según el mandato que Él nos dio. Este mandamiento está en Juan 3:74. Debemos amarnos mutuamente con el mismo amor generoso, sacrificial
perdonador con que Cristo nos ha amado. Entonces Jesús, el resultado es que dice, ámense unos a otros. ¿Cómo? Vean cómo yo los he amado. Ujú. Cuando ponemos juntos estos dos mandamientos, encontramos la gran verdad que la vida cristiana depende de una fe correcta y una conducta correcta, no solo de palabras, sino de acciones concretas. No podemos tener una sin la otra. No puede haber tal cosa como una teología cristiana sin una acción cristiana, ni tampoco una ética cristiana sin una teología cristiana. Nuestra fe no es real a menos que conduzca a la acción. Y nuestra acción no tiene justificación ni dinámica a menos que esté basada en la fe en Cristo. No podemos empezar la vida cristiana hasta aceptar a Jesucristo por lo que Él es. Y no le habremos aceptado en ningún sentido real de palabras hasta que nuestra actitud hacia nuestro semejante sea como la actitud de Él hacia nosotros. Ahora, todo lo anterior lleva entonces a hacer concretas las palabras del versículo del inicio del versículo 18 que habíamos visto, ¿no? ¿Por qué? Versículo 24. Porque el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto sabemos que permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. Obedecer los mandamientos no es decir obedecer los mandamientos, es obrar en ellos. Por el Espíritu que se refiere al Espíritu de verdad, que es el que Jesús prometió enviar. Y esta es una evidencia más de que somos salvos. Y en esto conocemos, dice, por el Espíritu que se nos ha dado, porque la gran obra del Espíritu Santo es llevar lo que hizo Cristo por todo el mundo y conectarlo con cada individuo. Todos quienes reciben a Cristo por fe reciben el Espíritu Santo. Que su Espíritu obra en las vidas mediante la palabra. O sea, las palabras del Espíritu llevan a la acción del Espíritu. Y que sea el Espíritu la fuerza para todos los cambios y transformaciones que Dios produce en los cristianos que se han convertido a Cristo es la consecuencia natural. En otras palabras, es el Espíritu de Dios en nosotros lo que impulsa, es el poder que nos permite comportarnos de una manera santa y que produce los frutos que la Biblia define como el resultado natural de una nueva naturaleza. Entonces hemos nacido de nuevo no solamente en palabras, sino que esto se refrenda en acciones. Los frutos del Espíritu son varios, pero saben, uno de los mayores dones del Espíritu de Dios es la fe y la seguridad en que la palabra de Dios es verdadera. La creemos. Y la convicción de que realmente somos amados y perdonados en Cristo y por eso hemos sido escogidos para la vida eterna y por eso actuamos como actuamos. Es lo que dice Pablo en Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué más seguridad podríamos esperar? Todos los cristianos nacidos de nuevo tenemos el Espíritu. Y todos los cristianos podemos oír la voz del Espíritu. Y todos los cristianos tenemos el poder de Dios obrando en nosotros, transformándonos. Lo que debería ser un recordatorio permanente cuando estamos en esa lucha espiritual diaria contra el pecado que intenta alejarnos de Dios. ¿Recuerdan que hace algunas semanas habíamos mencionado que una de las palabras que más se repite en esta carta es la palabra conocer? Bueno, los cristianos conocen, dice Juan. ¿Qué conocen? Que son hijos de Dios. De hecho, actuar en amor y no solo en palabras nos ayuda a conocer esta realidad. Por eso es que Juan los desafía a poner ese conocimiento por obra. Si tú sabes que eres hijo de Dios, actúa como hijo de Dios. ¿Cuándo? Cuando debes enfrentar las crisis que tengas. Esas crisis interiores, pero también las que vienen exteriormente desde afuera, de los falsos maestros o de lo que nos bombardea. Por eso es que a Juan le gusta reiterar ciertas declaraciones. Muchas veces dice, en esto sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Que Él vive en nosotros. Acá se refiere al Espíritu Santo. ¿Eh? ¿Cómo mora Dios en el corazón del creyente? Por medio de la obra y el testimonio del Espíritu Santo. Porque ningún creyente puede decir que no sabe si Dios vive en él. El Espíritu de Dios da testimonio en el corazón del cristiano y le da también ese conocimiento, pero esa seguridad. Este conocimiento, el saber que el Espíritu Santo de Dios mora en ti y en mí, nos debería llevar a cada uno de nosotros, los hijos de Dios, los que nos llamamos cristianos hoy, a tener la responsabilidad entonces de cuidarnos
de lo que consumimos, como por ejemplo las redes sociales. Hoy en día no solamente nos bombardean mensajes que nos alejan deliberadamente de Dios en las redes sociales, claro, está la sensualidad, pornografía, violencia, odio, pero también hay otro tipo de mensajes que parecen ser más piadosos. Pero tenemos que ser responsables de qué tipo de mensajes consumimos, si sabemos que somos hijos de Dios. Por ejemplo, YouTube está lleno de mensajes en nombre de Dios y su palabra que nos hablan de éxito, de la idea de un Dios que te ama tanto que hace cualquier cosa por tu felicidad, que tú mereces todo y que no es necesario hacer nada ni cumplir ninguna exigencia de Dios, sino solamente pedir y pedir. Incluso muchas piensan que diciendo a Dios que lo aman es suficiente como para engañarlo, porque derraman lágrimas. Oh, yo, Señor, te amo. Pero ni Dios se deja engañar, ni nosotros debemos dejarnos engañar, ni engañarnos a nosotros mismos. ¿Empatamos nuestras palabras con nuestra vida, con nuestras acciones? Es aquí donde nuestro desafío es doble. Debemos poner a prueba a aquellos que hablan para ver si sus obras tienen coherencia con sus palabras. Si hablan de una entrega radical a Cristo, pero viven conforme a esa entrega, como decir que queremos la seguridad, pero rechazamos todas las leyes que apuntan hacia la seguridad. En la iglesia, porque la otra parte tiene que ver con nosotros. Debemos ponernos a prueba para saber si lo que decimos acerca de Dios en nuestras vidas lo estamos expresando de manera real y concreta y se nota. Juan aquí nos pone un ejemplo que es el ejemplo de Jesús, quien dio su vida por nosotros. Juan lo que hace es alentarnos a seguir ese ejemplo. Debemos demostrar nuestro amor no solamente de palabra, sino con hechos y en verdad. Y termino con esto. Cuando nosotros sabemos que somos hijos de Dios y emulamos el ejemplo de Cristo, llegamos a conocer que somos verdaderos cristianos. Dios contesta nuestras oraciones porque recibimos de Él cualquier cosa que pidamos siempre y cuando obedezcamos sus mandamientos. ¿Y por qué lo obedecemos? Porque lo conocemos y le queremos agradar porque le conocemos. El mandamiento de Dios es que creamos en Jesús y que nos amemos unos a otros. Si hacemos esto de verdad, concretamente, entonces tenemos comunión con Dios. Y por lo tanto vamos a orar de acuerdo a su voluntad. Y por medio del Espíritu Santo sabemos, conocemos, creemos, porque Dios es mayor, que Él mora en nosotros. Consideremos esto para terminar. El amor describe la naturaleza de Dios. Dios es amor. Yo soy un hijo o una hija de Dios. Entonces, ¿el amor describe tu naturaleza hoy? En términos concretos, si soy hijo de Dios, Cristo vive en mí por su Espíritu, ¿de qué manera el mundo se da cuenta de eso? Concretamente, el amor es acción, no son solamente palabras. ¿Cómo puedo demostrar esta semana el amor concreto y sacrificial hacia alguien que está en necesidad, en mi comunidad o en la familia? ¿Estoy dejando que mis emociones o mi culpa definan mi relación con Dios y no la verdad del Evangelio? ¿Qué voy a hacer al respecto sobre eso? Estoy cultivando una vida de oración y obediencia que refleja mi confianza en Dios y mi deseo de agradarle y pido a la luz de ello. ¿Qué cambios debo hacer en forma concreta en mi vida en relación con esto hoy? Son desafíos concretos. Esto ya dejó de ser teoría, esta es la realidad. Podemos entonces estar pensando en que de verdad logramos vivir una vida como hijos de Dios, no solamente en palabras, sino en obras y en verdad. Vamos a orar un momento, por favor. Padre Celestial, gracias. Gracias porque tú nos das la seguridad en ti de que somos tus hijos. Tenemos evidencia de ello, Señor, y esas evidencias no tienen que ver con lo bueno que nosotros somos o hagamos, sino con lo que tú estás haciendo en nosotros. Señor, que jamás perdamos esta perspectiva. Padre Celestial, guíanos en el nombre de Jesús y en el poder de ese Espíritu tuyo que vive en nosotros, a amar
de verdad y en obras concretas, y no solamente de palabra y con nuestra lengua. Y que esto, Señor, te glorifique y honre a ti. En el nombre de Jesús. Amén.